Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día adorando a nuestro Padre Dios, entregándonos a Él, poniendo nuestras vidas, encomendándonos a Él en sus manos, pero también meditando en su palabra, su palabra que es viva, que es eficaz, que es alimento para nuestras vidas, que es el alimento que fortalece nuestras vidas, nuestros corazones y todo nuestro ser. Damos gracias a Dios por la palabra que Él nos ha entregado, porque en esa palabra está el sustento. Ese es como el maná que viene del cielo, que cada día nos sustenta, nos fortalece y nos levanta. Es por eso que quiero invitarle a que tome la costumbre, usted que me está escuchando a través de esta emisora y a través del canal de YouTube, que tome la costumbre y adquiera la disciplina de estudiar la palabra de Dios cada día, así como lo hacemos en este programa de una manera sistemática. Quiero invitarle a que tome esa disciplina. Será una disciplina muy beneficiosa para su vida. Y de una vez quiero hacerle la invitación, si usted no se ha suscrito al canal, para que lo haga. Si usted es primera vez que escucha este audio, pues entonces invitarle a que explore dentro del canal, que escuche los otros audios, porque tenemos audios de toda la Biblia, casi todos los del Nuevo Testamento, y bueno, desde el Génesis hasta que estamos haciendo y los que seguiremos haciendo todos los días de nuestra vida. La segunda invitación, antes de continuar con el estudio de la palabra, es que si a usted le interesa estudiar la Biblia o aprender a estudiar la Biblia con nosotros, pues ya tenemos la oferta de nuestro curso virtual de cómo estudiar la Biblia en su módulo 1, y ya empezamos las inscripciones. Si Dios quiere, esta semana lanzamos también la primera clase del módulo 2. Quiero invitarle a que se inscriba. Voy a dejar ahí abajo en la casilla de los comentarios el formulario de inscripción para que usted dé ese paso y empiece con nosotros el curso de cómo estudiar la Biblia. Quiero invitarle entonces a que vamos a la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Y vemos que hasta ahora pues hemos estudiado estudiamos la vida de Salomón, estudiamos la vida de este rey, pues que fue muy, muy particular, que fue una vida llena de excesos, una vida llena de muchas cosas. Salomón pues se caracterizó por los excesos, por las exageraciones, pero dos cosas caracterizaron el reino de Salomón. Primero, pues que su gran proyecto de vida fue el templo. Él fue el gestor, él fue el que llevó a cabo esta idea y construyó un templo súper especial, un templo que unificó la fe del pueblo de Israel, un templo que definitivamente llevó a consolidar la creencia en Dios. Ya una vez hecho el templo, pues las personas no tenían que estar viajando a otros lados, a otras cosas, y se unificó a nivel espiritual. Pero al final de su vida Salomón comete un pecado grandísimo, la apostasía. Se aleja de Dios, empieza a adorar otros ídolos, empieza a adorar otras entidades. Tiene muchas mujeres y por agradar a cada una de esas mujeres empieza a hacerles templos, a hacerles altares a otros dioses, y su vida termina en esta triste condición. Y lo más tenaz es que Israel se llena de paganismo, se llena de ídolos, se llena de
de todas estas cosas. Y aquí lo veíamos en los días anteriores, cómo pues a través de este rey pues sucede algo bien especial. Se abrió una puerta y aquí se empieza a generar una herencia de maldición. Y esa idolatría pues trae unas consecuencias. Al finalizar el capítulo 11 pues muere Salomón. Nos dedica 3 versículos la palabra de Dios de despedida de Salomón y ya está. Ahora, el libro de Crónicas, en el libro de Primera y Segunda de Crónicas, pues nos va a detallar más, nos va a dar con más detalles acerca de la construcción del templo y acerca de la vida de Salomón. O sea que aquí no vamos a dedicar mucho el tiempo en centrarnos en él. Y luego, pues de que muere Salomón, lo sucede su hijo Roboam. Pero Roboam pues es otra cosa. Ahora, estaba pronosticado, Dios le dijo a Salomón que si él se apartaba de Dios, pues iba a dividir el reino. Y en efecto Salomón se apartó y Dios da la sentencia de esa división. O sea que en el capítulo 12 empieza un declive del pueblo de Israel. La nación se divide. La nación se divide y empieza un lento declive hacia el desastre, hacia el abismo, hacia el fracaso. Vamos a leer cómo empieza ese declive y vamos a comentar. Dice en el capítulo 12, dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre vosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación,
y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Miremos entonces que aquí sucede algo tremendo en la historia de Israel. Esto es un hecho que cambia, parte la historia de Israel en dos. Y a partir de aquí, a partir de este capítulo 12, es lo que se conoce como el reino dividido. Hasta aquí, hasta el capítulo 11 fue el reino unificado, durante el reino que se caracterizó por los reinados de Saúl, de David y de Salomón. Pero a partir de ahora el reino se divide y empieza la decadencia. Entonces empieza el reino con un rey llamado Roboam. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar a partir de ahora? A partir de ahora, pues se instituyen dos reinados: el reino de Israel y el reino de Judá. Y la historia va a empezar a pasar de Israel en el norte a Judá en el sur. Y vamos a encontrarnos una serie de reyes en el norte que todos fueron malos, todos fueron paganos, todos fueron idólatras. Se dice que todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y poquito a poco el reino se va entrando va perdiendo su brillo. Poquito a poco el reino se va acabando, se va desgastando, hasta que terminan en el exilio, tanto el uno como el otro. El reino de Judá sigue un poquito más, que el reino de Judá, pues hubo un puñado de reyes que fueron buenos, que no hicieron lo malo, que no se dejaron seducir por dioses ajenos. Pero aquí vamos a encontrar herencias de maldición. Esto es lo que se caracteriza, la enseñanza que caracteriza todo lo que viene a partir de ahora. ¿Cómo opera una herencia de maldición? Lo que hizo Salomón, por ejemplo, tiene consecuencias en el resto de Israel, particularmente en su hijo Roboam. Entonces dice que empieza con Roboam, dice que Roboam fue a Siquem, porque parece ser que en Siquem era donde era una ciudad sacerdotal y donde se ungía a los reyes. Roboam fue a Siquem, igual que Salomón, y allí lo hicieron rey, allí lo ungieron como rey. Jeroboam, aquí no confundamos a Roboam con Jeroboam, son dos personas totalmente diferentes, y vamos a poner atención. Roboam era el hijo de Salomón, él era el heredero al trono. Roboam fue hecho rey en Siquem, lo ungieron como rey legalmente. Pero recuerden el capítulo 11 que Dios le dijo a Jeroboam que a partir de ahora él iba a tener las 10 tribus y que esas 10 tribus iban a estar aparte. Pero dice que Jeroboam, cuando se dio cuenta de que Salomón había muerto, entonces se dirigió, cuando le informaron, él fue a Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam. Y él viene y les dice unas palabras y dice: bueno, su papá nos agravó agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. En otras palabras, hombre, bájele un poquito. La petición era esa: bájele a los impuestos, bájele a todo eso. Ahora, como Salomón se dedicó a construir, como Salomón se dedicó a hacer una obra magnífica, mire, recuerde que era el templo y era la casa de gobierno, la casa de
de la mujer de Salomón, otra casa que hizo por allá no sé dónde, y eso era una casa llena de lujos. Y esa casa requería, pues, de recursos. Y no fue cualquier poquito de recursos, no, requirió de mucho. Y eso, claro, obviamente para pagar eso, pues eso lo pagaba el pueblo con sus impuestos. Igualito que hoy en día. Lo mismo que se ve hoy en día, como decía Salomón mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Todo es igual. Y entre más infraestructura hay, pues más impuestos se cobran. Y eso pasó. Y entonces la gente estaba cansada. Y por eso viene el reclamo de Jeroboam. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces Roboam le dice, bueno, yo me lo voy a pensar, váyanse y dentro de 3 días le respondo. Y póngale cuidado a esto. Llamó a los ancianos, Roboam llama a los ancianos, y los ancianos le dan un consejo. Se dice que en el versículo 6 que Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y le pide consejo a los ancianos. Pero dice, y los ancianos le dicen, si usted hoy es siervo, le dan un buen consejo. En el versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán. Mire lo que dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras. Oiga, ni siquiera el consejo fue que bajaran los impuestos. No, trátelos bien. Trate bien a la gente. Eso fue lo que le dijeron. Trate bien a la gente, respóndales buenas palabras. Sea humilde. Mire lo que le dicen. Ellos te servirán para siempre. Pero aquí dice una palabra en el versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes pues le dieron un consejo totalmente diferente. Oprímalos más, pídales más, sea fuerte con ellos. O sea, y dice que Roboam dejó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Y aquí viene una gran lección. Mire, a nuestro alrededor, bueno, siempre estamos con el deber de tomar decisiones. O sea, toda la vida se basa en decisiones que debemos de tomar. Ahora, Dios nos ha puesto alrededor personas sabias, personas con experiencia, de las cuales pues podemos tomar consejos, podemos apoyarnos para aconsejarnos. Pero aquí miremos que habían 2 tipos de personas: los sabios, los que estuvieron al lado de Salomón, o los jóvenes que se criaron con él. Mira que habían 2 tipos de personas. ¿A quién escuchó Roboam? Definitivamente Roboam desechó el consejo de los sabios y escuchó el consejo de los que pensaban como él, de la nueva generación. Y eso lo llevó a la ruina. Eso lo llevó al fracaso. Y eso hizo. Ahora, ya estaba determinado de que Dios ya había determinado, dividir el reino y entregarle las 10 tribus a Jeroboam. Pero esto era una especie de prueba. Era como una segunda oportunidad, como una última oportunidad que había. Ahora, la gran lección es, ante una decisión, ¿usted a quién escucha? ¿Usted a quién escucha? Esa es la pregunta que pongo ahora sobre la mesa. ¿A quién escuchar? Y tenemos 2 fuentes. O escuchamos a los ancianos, o escuchamos a los sabios, escuchamos a los que ya han vivido, o escuchamos a los necios, o escuchamos a los que piensan de una manera diferente. Aquí es donde nosotros nos tenemos que plantear: ¿a quién estoy escuchando? Hay personas a las que Dios les ha dado sabiduría.
Algunos porque conocen la palabra de Dios, porque andan en el temor de Dios. Pero también otros porque han vivido, han tenido experiencias, como nuestros abuelos, como nuestros padres, por ejemplo. Las personas que van por delante de nosotros en años y han vivido ya muchas cosas. La pregunta es, ¿usted a quién decide escuchar? Primero, ¿usted a quién le pide consejo? Ahora, si estamos hablando desde el punto de vista eclesiástico, en la iglesia hay un grupo de ancianos, hay un grupo de líderes, hay un grupo de personas maduras a las que podemos ir a buscar. Mire, a esas personas Dios les ha dado sabiduría. Aprenda a escuchar a sus líderes. Aprenda a escuchar a su pastor, a su pastora. Antes de escuchar a otro que está a su mismo nivel, vaya y pida consejo y escuche el consejo, que es conforme a la palabra de Dios. Aquí vemos en Roboam el actuar de un necio. Y es lo que vemos hoy en día. Alguien lo ha titulado, y eso lo podemos encontrar a través del internet. Es el reflejo de la generación idiota. Así lo han llamado, mal llamada, así. ¿Por qué? Porque es una generación que no quiere saber nada de los ancianos, que piensa que es que los que ya tenemos cierta edad pensamos anticuadamente. Esa generación que es mal llamada así, que no va a repetir el nombre para no etiquetar, porque realmente no puede ser así. No escucha. Dice que los que tenemos ya ciertos años, pues no estamos en la onda, que tenemos que pensar diferente. Y hacia allá nos está llevando. Es lo que otro llamaría pensamiento progresista. Cuando yo escucho a Roboam, veo en él esa generación, el progresismo, el que desecha a los ancianos, el que desecha a las personas de sabiduría y prefiere seguir gobernando según sus propias reglas, en su modernidad. Aquí nosotros tenemos que aprender a escuchar. Dios le ha dado sabiduría a los ancianos. Y tenemos que aprender a escuchar, a no ser necios y a no desechar el consejo sabio y valioso de las personas que ya han vivido. Ahora, puede que usted hoy que me está escuchando sea una de esas personas, uno de esos ancianos. Puede que usted sea un padre o una madre que le da consejo a sus hijos. También, mire, aconseje con sabiduría. Aconseje desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde lo que dice la palabra de Dios. Es nuestro deber también, como ancianos, no dejar que esta generación se pierda, no dejar que esta generación continúe siendo la generación idiota, sino que tenemos que orar para que esta generación no se pierda en su necedad. Eso es lo que vemos aquí. Dice que reinó Roboam sobre los hijos de Israel. Se separan las 10 tribus. Cuando ven que este consejo no era un consejo bueno, dice en el versículo 15, dice que no oyó el pueblo de Israel porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías a Jeroboam, hijo de Nabat. Dice que Israel se fue a sus tiendas y a partir de aquí, dice en el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así se apartó Israel. Y a partir de aquí, de este punto, inicia un tiempo de división. Inicia un tiempo de división. Inicia un tiempo de separación. Como les decía, un tiempo donde no fueron muy buenas las cosas. Sin embargo, Dios, por amor a David,
conservó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur. Recuerden que Dios le dijo a David que no le iba a faltar un descendiente suyo sentado en el trono. Ahora aquí suceden muchas cosas. Hasta aquí, a estas personas no se les llamaba judíos. ¿A quién se les llamó judíos? A los de Judá. A los de Judá. Y más adelante nos encontramos que los de Judá fueron los que sobrevivieron a toda la dispersión. Las 10 tribus quedan dispersas, ellos quedan dispersas por el mundo. Y la tribu que queda es la de Judá. Ellos van a Babilonia, regresan de Babilonia y empiezan a poblar el resto de la tierra. Y por eso a ellos se les llama judíos. Por eso se les llama judíos, y de eso vamos a hablar ya más adelante. En conclusión de lo que nos habla la palabra de Dios, aprenda a escuchar consejos. Escuche a las personas mayores. Si usted hoy me está escuchando y está dentro de esa generación de jóvenes, a lo mejor usted está entre los 10 y los 20 o entre los 20 y los 30. Es más, entre los 30 y los 40 también se considera joven. Aprenda a escuchar a los ancianos. No piense, querido joven, que los ancianos ya no sirven para nada. Todavía ellos tienen mucho que darnos. Y tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar las voces de sabiduría, para escuchar lo que ellos han vivido. Ellos han vivido y también se han equivocado y han cometido los mismos errores, pero han salido adelante. Aprenda a escuchar consejos sabios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando usted va al libro de Proverbios, usted encuentra en el capítulo 1, nada más. Yo le invito a que, terminando este devocional, vaya al capítulo 1 de Proverbios. Y lo que nos dice Salomón, los proverbios son para escuchar palabras de sabiduría, palabras de juicio, palabras de verdad. Aprenda a escuchar la voz de aquellos que ya han vivido. Yo les invito a que oremos. A que oremos y a que le demos gracias al Padre por esos ancianos, por esas personas que todavía tenemos a nuestro lado, que nos pueden enseñar muchas cosas, que pueden darnos grandes consejos y que pueden todavía guiarnos en muchos aspectos de nuestra vida. Padre Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre Santo y Poderoso, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. En esta mañana, Padre Santo y Poderoso, queremos darte las gracias porque cada día tú nos cubres con tu manto de amor. Cada día, Señor, tú nos levantas, tú nos liberas, tú nos fortaleces, tú nos llenas, Señor. Cada día podemos estar saciados y protegidos bajo la sombra de tus alas. Padre Santo y Poderoso Dios, hoy queremos darte gracias por la vida de nuestros ancianos. Padre, ayúdanos hoy a escucharlos, pero sobre todo ayúdanos a escucharte a ti, Señor. Padre, sabemos que hay decisiones que tomar todos los días de nuestra vida. Todos los días, Señor, necesitamos tomar decisiones firmes, decisiones sabias. A veces no sabemos cómo, a veces no sabemos cómo hacerlo. Padre, pero tú has dispuesto un grupo de personas, has dispuesto un grupo de personas sabias, unos ancianos, Señor, unas personas que ya han vivido la vida. Ayúdanos, Padre, a escuchar. Ayúdanos, Padre, Señor, a escuchar todo lo que ellos tienen para enseñarnos. Porque la vida les ha enseñado. Porque tú mismo les has enseñado, Padre. Ayúdanos, Padre, a no desechar sus consejos, a tenerlos en cuenta, Padre.
a no tener un pensamiento necio como el pensamiento de Roboam, que desechó el consejo de los ancianos. Padre, yo hoy bendigo a los ancianos, bendigo a los abuelos, Señor, que han vivido, que tienen una experiencia y que de esa experiencia nosotros podemos aprender, Señor. Hoy los bendigo, Padre, y te pido, mi Señor, que seas tú, Señor, conservando esta sabiduría y permitiendo, Señor, que ellos sigan enseñando. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para escucharte a ti, Señor. Pero quita de nuestro corazón, de nuestra mente, toda necedad. Yo hoy bendigo, Señor, a esta generación joven. Yo hoy bendigo, Padre Santo, a esta generación. Padre, porque sabemos que esta generación está siendo atacada por una serie de ideologías, por una serie de pensamientos, por una serie de ideas que están dañando, que lo que buscan es dañar sus vidas. Yo anulo, Señor, todo pensamiento progresista. Ahora, yo te pido, mi Señor, que quites toda necedad del corazón de los jóvenes y que ellos se conecten contigo, Señor. Que ellos se conecten con tu presencia, con oír tu voz, mi Dios. Padre Santo, que ellos también sean una generación sabia, una generación que te escuche a ti, una generación que guarde tus mandamientos. Quita hoy, Señor, toda necedad de los corazones y permite, Padre Santo, que se tomen decisiones sabias conforme a tu palabra. Padre Santo y poderoso, yo te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.